Vamos a abrir en la segunda carta de Pablo a los Corintios, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7. ¿Lo tenéis? Así dice el Señor a partir del versículo 7. A partir del versículo 6, perdón. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, derribados, pero não destruídos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para a glória de Dios. Por tanto, não desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar una vez más, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar en tu presencia, alabándote, reconociendo que Jesús es suficiente, que Jesús es fiel, que Jesús es nuestro tesoro, que Jesús es la roca de nuestra salvación. Gracias porque tú tuviste que pagar un precio muy alto, Señor, para que podamos estar aquí. La sangre de tu Hijo ha sido derramada. El perdón, Señor, ha sido alcanzado, tu justicia ha sido decretada y hoy estamos aquí perdonados, reconciliados contigo a través de la justicia de tu Hijo. Oh, Señor, esto es maravilloso, Cristo es maravilloso, estar en tu presencia es maravilloso y escuchar una vez más tu palabra es maravilloso. Hoy, Señor, necesitamos una vez más que tu voz, tu revelación rompa, Señor, nuestro corazón, se endureza da fe, da un corazón de carne para que tu ley sea escrita en nuestro corazón y para que el fruto, Señor amado, de tu voz, de tu palabra, sea, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús. Te necesitamos mucho, Señor. Ten misericordia de las limitaciones de mi vida, ten misericordia de las limitaciones de mis hermanos. Somos tan limitados, pero te tenemos a ti como Señor, como roca y fortaleza de nuestra salvación. Que tú te glorifiques, que tú tomes tu lugar, tú eres el cabeza de esta iglesia, que tu palabra corra y que tu Espíritu Santo, Señor, hable poderosamente a nuestro corazón. Glorifícate, Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querida iglesia, ¿cuál es el lugar que ocupa la debilidad en la vida cristiana? ¿Cuál es el lugar que ocupa la debilidad en tu vida, en mi vida? Pues esa es una pregunta importante y una pregunta que se debe contestar a partir de esta epístola, que es también llamada de epístola
de las lágrimas. ¿Cuál es el lugar que ocupa la debilidad en la vida cristiana? Pero antes de contestar a este texto, a esta pregunta, antes de adentrar este texto, quiero invitarte a dar algunos pasos atrás y a preguntar por el contexto. Vamos a reconstruir el contexto de este texto. Así que Pablo estaba escribiendo esta segunda epístola para la iglesia en Corintio bajo un feroz ataque. Los superapóstoles, así se llamaban, tampoco eran apóstoles, pero así se llamaban, superapóstoles, habían penetrado en la iglesia de Corinto. Y lo primero que intentaron hacer fue criticar a Pablo. Fue criticar a Pablo con el objetivo de mermar su autoridad para que ellos pudiesen enseñar libremente un otro evangelio, un evangelio judaizante, un evangelio legalista. En su ataque a Pablo, ellos apuntaron a la debilidad del apóstol. Hablaron contra su apariencia, diciendo que su apariencia pues era despreciable, que su presencia corporal era débil, que su palabra menospreciable. Decían que Pablo, quizás como yo, carece de encanto, de capacidad oratoria. En fin, en la crítica de esos hombres a Pablo, apuntaban a su debilidad y argumentaban que la debilidad de Pablo era una evidencia de que él no tenía la autoridad de Cristo y que por lo tanto no podría ser un verdadero apóstol de Cristo. Pregunto, ¿cómo podría defenderse Pablo a sí mismo y al Evangelio sin caer en el orgullo? Bueno, en lugar de negar a estas acusaciones, Pablo aceptó que él era un utensilio débil, pero que el tesoro glorioso del Evangelio de Cristo actuaba a través de su debilidad. Y él invita y escribe a la iglesia de Corinto para explicar y para enseñarles esto. Efectivamente, Pablo era un utensilio muy débil, pero el tesoro de la presencia de Cristo y del Evangelio de Cristo actuaba a través de su debilidad y la iglesia de Corinto era fruto de esa debilidad y de esa gloria de Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Terminamos el contexto y a partir de este contexto quiero invitarte a meditar sobre el lugar que la debilidad ocupa en tu vida, en mi vida, en la vida cristiana. ¿Y sabes por qué este texto es tan importante? Porque no pocas veces el cristianismo ha sido acusado por varios sistemas sociológicos, varios sistemas filosóficos, como existencialismo, como Nietzsche. Bueno, varios sistemas han acusado al cristianismo de ser una religión que promueve un mensaje que exalta la debilidad, que niega la vida y que por lo tanto el cristianismo no tiene nada a ofrecer a un mundo tan convulso, a un mundo en crisis, a un mundo que necesita desesperadamente de grandes héroes. Bueno, quiero invitarte hoy a dar un pequeño paso y a entender el lugar que ocupa en la vida cristiana la debilidad. Quiero dar algunos pasos contigo, algunos pasos con la palabra del Señor para ir construyendo en nuestro corazón una teología de la debilidad, una teología de la debilidad. Y quiero organizar esta meditación a partir del texto en 3 momentos distintos. Pablo va a dar 3 respuestas para esa pregunta. ¿Cuál es el lugar de la debilidad en tu vida? En mi vida, como cristianos, Pablo va a decir, mira, en primer lugar, la debilidad es propia de la vida cristiana. La debilidad es propia de la vida cristiana. En segundo lugar va a decir, y digo aún más, que la debilidad es necesaria en la vida cristiana. Y en tercer lugar, él va a decir, la debilidad produce frutos poderosos debido a la presencia de Cristo. 3 respuestas para esta teología de la debilidad. La debilidad es necesaria en la vida cristiana, es
es propia de la vida cristiana, en segundo lugar, es necesaria en la vida cristiana, pero también la debilidad, cuando viene de Cristo, produce frutos eternos en nuestro corazón. Vamos al texto. Lo primero que vemos aquí, en el versículo 7, la primera verdad del texto es que Pablo nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo que la debilidad es propia de la vida cristiana. Mira el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Es muy interesante, querida iglesia, cómo Pablo define la vida cristiana. Pablo define la vida cristiana utilizando un contraste entre la riqueza del tesoro o de un tesoro y la debilidad de un recipiente de barro, que puede ser un vaso de barro, que puede ser un cántaro de barro, pues usa tu imaginación. Pablo va a decir que la vida cristiana contiene esas dos dimensiones. Hay un tesoro que está dentro de un vaso de barro. Y no es mera casualidad que Pablo utiliza estas dos imágenes, tesoro y el barro, en los días que estaba predicando. Y gracias al Señor que estas dos imágenes siguen siendo maravillosas para nuestro día. ¿Quién no conoce el tesoro? ¿Quién no conoce una vasija de barro? ¿Lo tienes en tu cabeza? Vamos a intentar ver lo que ello significa. Los utensilios de barro eran muy comunes en los hogares de entonces. Quienes leyesen estas palabras en Corintio visualizarían inmediatamente pues ese utensilio de barro, ese cántaro que tenía en su casa. No sé, mi abuela lo tenía, lo veo ahora. A mi abuela y su su cántaro de agua, a donde sacaba el agua. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y la gente escuchando esta imagen recordaría tanto la utilidad cuanto la fragilidad del vaso, del cántaro de barro. Eran tan útiles para guardar cosas valiosas, pero en sí mismos eran tan frágiles y se rompían el tiempo entero. Perdían inmediatamente su utilidad y tenían que ser sustituidos inmediatamente. Muchas veces nos sentimos así. ¿Ah, que sí? Pero Pablo habla que la vida cristiana también es semejante a un gran tesoro que habita dentro del vaso de barro. Pero ¿a qué se refiere este tesoro? Pues la respuesta lo tenemos ahí en el versículo 6. Si miramos al versículo 6, ¿ok? Sé que en las traducciones hay una interrupción, olvida la interrupción, el título. En el versículo 6, Pablo define claramente a qué se refiere el tesoro de la vida cristiana. Y él va a decir que, mira, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿A qué se refiere ese tesoro? Ese tesoro se refiere, según Pablo, a la presencia misma de Jesús en la vida del creyente, en tu vida, en mi vida. El mismo Jesús que como verbo eterno crió luz a partir de las tinieblas, ahora habita como gran tesoro en el corazón del creyente. Así que Pablo está diciendo que junto con la obra del arrepentimiento, la obra de la fe, la obra de la regeneración, junto con la obra del nuevo nacimiento, hay un habitar de Cristo en el corazón del creyente. Cristo viene a habitar internamente en el corazón de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y por esa razón, Pablo habla que el cristiano es el templo del Espíritu de Cristo. A eso se refiere cuando Pablo habla de que tenemos un tesoro dentro de vasos de barro. Cristo viene a resplandecer con su luz en el corazón del creyente en el momento de la salvación. Pero ojo, hay algo que produce este tesoro de cara al bajo.
al barro. La presencia interna de Cristo hace con que la vida cristiana sea una vida casi contradictoria, casi, podemos decir, es paradójica a los ojos del mundo, muchas veces a nuestros propios ojos. ¿Por qué la vida cristiana parece tan paradójica, contradictoria? Porque el cristiano, cuando camina con Cristo, sabe que al caminar con Cristo va a probar su fragilidad, la fragilidad del barro, pero que tiene en sí el tesoro de la persona de Cristo. ¡Wow! ¡Qué definición más maravillosa, más gloriosa de la vida cristiana! La vida cristiana, la vida que Dios te ha dado a ti, la vida de Dios en ti y en mí, es semejante a un tesoro en medio a un vaso de barro. Pero entonces, ¿por qué es necesario que el cristiano pruebe a diario este contraste? Pablo va a responder claramente. Verso 7. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está diciendo aquí que el cristiano necesita probar, no es una opción. El cristiano necesita probar a diario un cierto tipo de debilidad. Vamos a ver que es una debilidad especial que viene de Cristo y no otro tipo de o otra forma de debilidad. El cristiano necesita probar a diario un cierto tipo de debilidad porque la finalidad última de la vida cristiana es manifestar al mundo la excelencia y el poder de Dios, la excelencia y el poder de Cristo y no la debilidad del barro, la imperfección del barro. Déjame extraer del Antiguo Testamento, del libro de Jueces, una historia que funciona como una metáfora, que funciona aquí como una imagen que creo que puede aclarar sobre esta paradoja de la vida cristiana. ¿Te acuerdas de la historia de Gideón y de la victoria que Dios dio a Gideón? ¿Okay? Para aquellos que no lo tienen ahora en la mente, Gideón se preparaba para luchar contra el poderoso ejército de los madianitas. Y el Señor le llama antes de la batalla y le dice, parafraseando, Gideón, te voy a enseñar cuáles son mis métodos para vencer. ¿Cuáles son los métodos de Dios para alcanzar victoria? Entonces, lo primero que Dios hace a Gideón es advertirle que la victoria vendría a través del poder de Dios y no a partir de la fuerza de Gideón. ¿Y qué hace el Señor? Le quita prácticamente todo el ejército y Gideón se queda solamente con 300 hombres para la batalla. Y ahora viene lo más importante. El Señor, de un modo un poco raro, recomienda que en esa batalla cada uno de los 300 hombres lleven cántaros de barro y adentro de los cántaros teas, antorchas, fuego ardiendo. Y cuando tocasen las trompetas, los cántaros serían rotos y la luz que estaba dentro del barro alumbraría y daría victoria al ejército de Israel. ¡Wow! Aquí en este texto, en esta narrativa de Jueces, tenemos una metáfora poderosa de lo que Pablo está hablando aquí a los corintios sobre la necesidad de que el barro de la vida cristiana sea roto por Cristo, para que el tesoro de Cristo pueda alumbrar al mundo. Querida iglesia, amados del Señor, Dios usa a tu vida, Dios usa al creyente con toda la debilidad, rompiendo nuestra vida para que aparezca y brille el tesoro de Cristo y no el tesoro del barro, que es inexistente. Pero para que eso ocurra, para que el tesoro de Cristo sea exhibido,
en la vida cristiana. El Señor tiene que romper el barro. El Señor tiene que romper nuestra vida para que aparezca y brille el tesoro de Cristo que habita en nosotros, que habita en la vida del Señor. Oh, mientras el Señor nos rompa el cántaro, seguiremos exhibiendo al mundo solamente la imperfección del barro, cuando el mundo está ansioso para ver la esperanza del tesoro de Cristo. Así que la primera verdad de este texto es que la debilidad es propia de la vida cristiana. Si estás pasando por momentos de gran debilidad, ya vamos a aclarar qué significa esa debilidad, pero si estás pasando por momentos de sufrimiento y de gran debilidad, quiero decirte una cosa, abrázala, porque ella es propia de la vida cristiana. En Romanos 7, Pablo dijo, miserable hombre que soy. Y con estas palabras, Pablo estaba experimentando esa debilidad del barro, porque dentro de su corazón, el tesoro de Cristo quería manifestarse aún más. Siempre tendremos que lidiar con un senso de miseria en nuestras vidas mientras estamos caminando con Cristo. Amén. Avanzando en el texto, Pablo va a enseñar a continuación que la debilidad no solo es propia de la vida cristiana. En segundo lugar, él va a decir que la debilidad es necesaria en la vida cristiana. Y Pablo va a explicar por qué, y va a explicar en los versos 10 al 12. En los versos 10 al 12 tenemos 3 argumentos, ¿vale? Voy a seguir el texto. Tú tienes ahí claramente 3 argumentos de Pablo del 10 al 12. Voy a leer el texto otra vez. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Vale? Quizás tengas un poquito de dificultad, pero ahí tenemos 3 razones por las que la debilidad es necesaria en la vida cristiana. Y mira, empezando por el versículo 10, Pablo va a decir, mira, en primer lugar, la debilidad es necesaria porque el cristiano tiene que participar siempre de la muerte de Cristo. ¡Wow! ¿De qué va esto? Parece algo muy asombroso, ¿no? El cristiano tiene que participar siempre de la muerte de Cristo. Bueno, vamos a volver al punto anterior. Hemos visto que el cristiano es definido como un vaso de barro, que sufre el tiempo entero la presencia benéfica de ese tesoro. Hay un tesoro que va rompiendo el vaso de barro. ¿Y de qué va eso? ¿De qué va esa actuación del tesoro de cara al barro? Bueno, eso tiene que ver con la constante actuación interna del Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Hemos visto que en el momento de la salvación, Cristo, con toda su gloria, ¡wow! ¡Qué cosa tan asombrosa! Cristo, con toda su gloria, la mismísima luz que creó el mundo, pasa a habitar en el corazón del creyente. Pero eso genera a través del Espíritu Santo, de dentro afuera, una actuación, una dinámica de muerte y vida espiritual, de muerte y vida espiritual en el corazón del creyente. Vamos por partes. ¿Qué significa esto? Pues significa que a partir del momento que el Señor te salvó, me salvó a mí, tú pasaste a participar de los sufrimientos de Cristo. En el bautismo, generalmente, somos y damos testimonio, ¿no? He muerto con Cristo y he resucitado con Cristo. Pablo está hablando de esta verdad. Pablo está diciendo que en el momento que Cristo te salvó, tú te identificaste con Cristo. Cristo vive en ti. Hay una unión mística
de Cristo contigo. Cristo ahora pertenece al ADN de tu identidad. Cristo vive en ti. Y por eso Pablo a los Gálatas dice, ahora vive Cristo en mí. Y como consecuencia de esta habitación de Cristo en nuestro corazón, nosotros pasamos a sufrir junto con Cristo los mismos sufrimientos, las mismas debilidades que Cristo sufrió en vida. ¿Eres de Cristo? ¿Perteneces a Cristo? ¿Cristo vive en ti? Amén. Así que no solo el Señor te salvó, pero en ese paquete de la salvación, el Señor te dio el privilegio, ojo, el privilegio de padecer juntamente con Cristo. Mira se não é isso que Pablo vai dizer aos filipenses no capítulo 1. Vou citar bastantes vezes esta outra carta aos filipenses. Mira o que diz Pablo, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os é concedido a causa de Cristo, não só que creáis en Él, salvación, sino que também padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Pablo está diciendo, tengo una buena noticia para ti. Si eres de Cristo, vas a sufrir juntamente con Cristo. Vas a probar un cierto tipo de debilidad tal como Cristo experimentou em seu ministério terrenal. Pero vamos a nombrar, vamos a dar alguns exemplos de la debilidade de Cristo. Pablo, não é por casualidade que en este argumento, del 10 al 2, Pablo utiliza o nome de Jesús. Jesús, Jesús. Pablo está está destacando os sofrimentos de Cristo como hombre. Obviamente Cristo também era Dios, totalmente hombre, totalmente Dios. Pero Pablo a decir, Jesús, está destacando os sofrimentos, tanto psicológicos quanto físicos de Cristo. Porque Pablo não quer que pensemos que essa debilidade de Cristo em nós é uma debilidade mística, algo teórico. Não. Tal como Cristo sofreu, que ha sofrido Cristo, vamos a nombrar, Cristo ha sido humilhado. Su ministério terrenal é plagado de humilhações e por isso Isaías, lo vimos ayer, lo chama de el siervo del Señor. Que humilhações, pastor? Por exemplo, te doy una, la humillación de haber encarnado en un cuerpo mortal siendo el verbo de Dios. Siendo Dios mismo. La lucha contra la tentación ha sido otra de las debilidades de Cristo. Es verdad que Cristo ha vencido la tentación. Es verdad que Cristo ha vencido el tentador. Gloria al Señor. Pero tú entiendes lo que hizo, ha promovido en su vida, en su humanidad. Ele tinha que crucificar sua autonomia para ir à cruz, para obedecer ao plano eterno de Deus por nós. Ele ser perseguido por ser luz, por fazer obras de justiça. A agonia e o desespero em el Getsemane, que seja hecha tu voluntad e não a minha. O dolor físico inimaginável em la cruz são exemplos de la debilidade de Cristo. E o que Pablo está dizendo é, se Cristo habita em ti, tu vas a vivir em la vida cristiana este tipo de debilidades. Hermanos, isto é tão importante. É tão importante compreender a razão de las debilidades de Cristo em nosso coração. ¿Sabes por quê? Porque como temos que participar destes sofrimentos de Cristo, a compreensão sobre a natureza destes sofrimentos nos permite corrigir nossa compreensão sobre o origen, o sentido e o alcance que as debilidades têm em nossa vida. Isso é tão importante. ¿Sabes? Sabemos que muitas vezes
somos débiles porque estamos em pecado. ¿A que sim? Sufrimos a consequência do pecado, porque nos desviamos, por exemplo, da lei do Senhor, nos desviamos da suficiência de Cristo. Pero Pablo não está falando desse tipo de debilidades generadas por el pecado. Sabemos também que, devido à luta espiritual, podemos provar bastantes debilidades. Pablo não está falando desse tipo de debilidades. Sabemos que há sofrimentos que são um mistério. Os sofrimentos de Job são um mistério. Pablo não está falando desse tipo de debilidades. Pablo está sendo hincapié em uma outra dimensão do sofrimento, desse sofrimento que vem à nossa vida como causa de nossa identificação com Cristo. E aqui o Senhor nos dá uma explicação tão importante para a nossa vida. Se tu estás sofrendo, se tu estás probando em tu vida as mesmas debilidades que has visto em la vida del Salvador, quero dar-te uma segunda boa notícia. Estas debilidades não são indício de perdição. Estas debilidades não são indício de que algo va mal em tu vida. Estas debilidades não são indício de que has abandonado a Cristo. Não, não. Estas debilidades são mais bem indício de salvação, indício de que Cristo está em tu vida, de que o tesouro está rompendo o barro, de que su vida, o Espírito de Cristo está trabalhando em tu coração e em mi coração. Assim que quando passamos por esses sofrimentos de Cristo em nós outros, não deveremos ou não devemos atemorizar-nos ou pensar que hemos suspendido en el examen de la salvación o en el examen de la santificación. Para nada. Cuando pasamos por los mismos sufrimientos y debilidades de Cristo, debemos exultarnos, debemos gozarnos en el Señor. Y fue esto que Pablo enseñó, volviendo una vez más a Filipenses, capítulo 1. Pablo estaba encarcelado, sufriendo por el nombre de Cristo, por la predicación de Cristo. Y que enseña Pablo a la iglesia en Filipos: gozaos, hermanos, gozaos, gozaos en el Señor. Otra vez digo, gozaos. ¿Por qué? Porque sus debilidades, que eran las mismas de Cristo, estaban siendo una evidencia ineludible de que el glorioso tesoro de Cristo estaba actuando a través de la vida del apóstolo Pablo. Estaba actuando a partir de la vida de ese vaso de barro. Así que quiero darte esta buena noticia. Estás sufriendo con las mismas debilidades que nuestro Salvador, pues eso significa que Dios está rompiendo tu vida y mi vida, para que se manifieste la presencia de ti. Y esto no es para echarnos al suelo, es para levantarnos en gozo, es para levantarnos en adoración, porque las debilidades de Cristo en nosotros son un certificado de autenticidad. Son un certificado de que tú y yo somos hijos de Dios y que pertenecemos a una noble genealogía. Eres hijo de Dios y por eso sufres como ha sufrido tu Salvador. Y Pablo continúa. 3 argumentos, desde el verso 10 al 12. 3 argumentos. Y Pablo va a decir, segundo argumento. Mira, hay una segunda razón para que la debilidad sea necesaria. Para que la debilidad sea necesaria en la vida cristiana. Y Pablo va a decir lo siguiente. Verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús. Y ahora, segundo argumento, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Profundizamos un poco más. Y Pablo añade esta información que es tremenda. Pablo está diciendo que si no probamos la muerte de Cristo en nosotros, es imposible que su vida se manifieste a través de nosotros.
Es imposible, las palabras son claras, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si nosotros no hemos vivido, experimentado, probado previamente la experiencia de morir para Cristo, su vida no se va a manifestar en nosotros. ¿Qué significa esto? Querida iglesia, significa que hay dimensiones de la vida de Cristo. Hay dimensiones del caminar con Cristo. Hay verdades del Evangelio. Hay experiencias del poder del reino de Dios que solo pueden ser experimentadas y vividas por nosotros cuando probamos primeramente morir para Cristo. Las 3 veces que Pablo habla de la muerte de Cristo, Pablo indica claramente y da evidencias de que está hablando de una muerte real. De una muerte real. Las palabras en griego que utiliza, yo sé que son palabras que no echan para abajo, pero son palabras importantes. Thanatos, muerte, final de un proceso de vida. Necrosis, ¿no? Un proceso de decadencia corporal que lleva en última instancia a la muerte. Pablo utiliza estas palabras para hablar sobre la experiencia de muerte por la que Cristo pasó y la experiencia de muerte por la que tú y yo tenemos que pasar en Cristo. En el paquete de la salvación. Para que probásemos la vida de Cristo en nosotros, primeramente tuvimos que probar una muerte en Cristo, una sentencia de muerte. Y Pablo dice, ojo, esto no pasó solamente en la salvación. Esta es la dinámica del proceso de santificación. Si uno quiere crecer sobre su vida, el tiempo entero vendrá una sentencia de muerte, vendrá todos los días la experiencia de la muerte de Cristo. Cuando vamos al primer capítulo de esta segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 9, mira lo que Pablo dice. Son palabras suyas. Pero tuvimos en nosotros, 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que não confiássemos em nosotros mismos, sino em Deus que ressuscita a los muertos. Com esta palavra, Pablo está dizendo lo seguinte: querida iglesia, não estamos hablando del proceso de salvación, sí que para probar por la primera vez la vida de Cristo, uno tiene que morir para uno mismo y tiene que vivir y probar esa vida que viene de lo alto, solamente por gracia, solamente por fe, una obra única del Señor. Pero Pablo va a añadir que cuando empezamos a caminar con Cristo, en la vida cristiana, el cristiano va a experimentar todos los días una sentencia de muerte. Todos los días una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte para un tipo de vida, para que una nueva vida nazca en él. Cuando escribe a los romanos, Pablo dice lo siguiente en Romanos 8. Por causa de ti, Cristo, por causa de ti, Cristo, somos muertos todo el tiempo. Aquellos que caminan con Cristo, que caminan de verdad con Cristo, van a experimentar todos los días una clase de sentencia de muerte que les va a hacer optar por 2 caminos. Cuando vienen los sufrimientos de Cristo, son sentencias de muerte. Es como si Cristo estuviese diciendo a tu corazón, a mi corazón, João, esto es pecado. João, isto está mal em tu vida. João, isto tiene que morir em tu vida. Porque se não há muerte em Cristo, tampouco, João, vas a provar a vida de Cristo. E por lo tanto, isto é uma boa notícia. Isto é evangelho.
son buenas noticias. Porque cuando viene la sentencia de muerte a tu vida, a mi vida, lo que el Señor está trayendo es un regalo celestial. Así que tenemos que aprender a lidiar, hermanos, con esas sentencias de muerte. Cuando ellas vienen para nuestro corazón o a nuestro corazón, el Señor no nos está queriendo destruir, el Señor no nos quiere aplastar, porque Dios es un Dios santo, es un Dios de amor, es un Dios justo. No, no. Cuando vienen esas sentencias de muerte a través del sufrimiento, eso significa que el Señor está queriendo hacer una recreación. Está queriendo crear algo de nuevo. Está queriendo crear en ti y en mí las marcas de Cristo. Es verdad que cuando vienen las debilidades de Cristo, ¿cuál es la primera reacción de nuestro corazón? Vamos a ser sinceros, vamos a poner las cartas en la mesa. ¿Cuál es la primera reacción de nuestro corazón cuando vienen esas sentencias de muerte? Bueno, tristeza, luchas contra nuestra autonomía, contra nuestro orgullo. Essas sentencias de muerte muchas veces generan, pues isso, pérdidas. Pero quando abraçamos os sofrimentos de Cristo, suas debilidades, quando vienen as sentencias de muerte, digo, Senhor, é para mim. É para que tu crees em mim um novo homem, uma nova mulher. Quando abraçamos essa sentença de muerte, a luta se transforma em gozo. As pérdidas se transformam em ação de graças. E cantamos lo que hemos cantado al principio. Cristo es suficiente. Aunque pierda todo, no voy a perder a Cristo. No voy a perder a Cristo, porque Cristo es el tesoro eterno que habita en mi vida. Así que quiero decirte lo siguiente, hermano, querida hermana, si estás pasando por esos momentos a donde estás sintiendo que la sentencia de muerte, las debilidades de Cristo vienen sobre tu corazón, sobre tu vida, quiero que tú lo mires como una buena noticia. Eso significa que el Señor está creando un nuevo hombre en tu vida y por lo tanto abraza los sufrimientos de Cristo en tu vida y cuando ellos vengan, huele a victoria de Cristo en nuestra vida. Pero ¿qué podrá estar haciendo el Señor en mi vida a través de esos sufrimientos que vienen de Cristo? El Señor puede estar criando en nosotros un corazón humilde, un corazón manso, un corazón que tiene sed y hambre de justicia, un corazón misericordioso, un corazón que ama al esposo, que sirve al esposo, que ama y trata a la esposa como Cristo trató y amó sacrificialmente a su iglesia. Un padre con el corazón inclinado para sus hijos, que se sacrifica por sus hijos y es cabeza en su hogar. Hay tantas cosas, hay tantas marcas de la persona bendita de Cristo que Cristo quiere generar en nuestra vida. Y por eso te digo, estás sufriendo con las humillaciones de Cristo. Humillación de Cristo, hermanos, solamente las humillaciones de Cristo. Abrázalas, huele a victoria. Cristo está generando algo nuevo, maravilloso. Ya se ve el oro de Cristo en tu vida. Ya huele a victoria, ya huele a Cristo. Pero Pablo va a decir, mira, os quiero dar una tercera razón por la que las debilidades son fundamentales, necesarias en la vida cristiana. Mira lo que él va a decir en el verso 12. De manera que la muerte actúe en nosotros. No hay como escapar. De manera que la muerte actúe en nosotros. Y en vosotros la vida. Gloria al Señor. De manera que la muerte actúe en nosotros. Y en vosotros la vida. Con este tercer argumento, Pablo está diciendo que si tú quieres que tu vida sea una bendición para el mundo, para tu familia, para tus amigos, para el mundo, es necesario
que primeramente tú mueres para Cristo y que la vida de Cristo se manifieste en tu vida. Solamente así podemos ser una bendición para otros. O sea, que algo maravilloso. Cristo está diciendo claramente que la muerte de Cristo actúa en la vida del cristiano con una finalidad misionera. ¡Wow! Con una finalidad que tiene y que está alineado con el crecimiento del reino de Cristo. Utilizando una vez más la carta de Pablo a los filipenses, ahora en el capítulo 1, Pablo dice lo siguiente a la iglesia. Esto es maravilloso. Mire lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué estaba pasando? Pablo estaba sufriendo las debilidades de Cristo en su vida. Estaba encarcelado por el nombre de Cristo. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio y a todos los demás. Y ahora, mira cómo los sufrimientos en nuestra vida generan la vida de Cristo y una vida que tiene como propósito ser testimonio de Cristo. Ser testimonio de Cristo. Mira lo que va a decir. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¡Wow! Con esta palabra consoladora, Pablo nos anima a abrazar y a llevar los vituperios de Cristo, los sufrimientos de Cristo, y a entender que esos sufrimientos van a generar vida en nosotros, y esa vida en nosotros va a generar ¿qué? Testimonio. Testimonio del tesoro. Testimonio del tesoro para muchísimas vidas. Voy a citar el mismo ejemplo que cité en la primera predicación. No voy a nombrar nombres porque creo que eso no está correcto, pero tengo una compañera que es profesora de religión evangélica, Diere, y que en la soberanía de Dios le permitió experimentar un cáncer. Y está haciendo un tratamiento. Vosotros sabéis lo que eso implica. No, cirugía. Quimioterapia, cirugía. Quimioterapia, cirugía. Altos y bajones, un sufrimiento. El Señor en su soberanía permitió que esa querida compañera ella probase una sentencia de muerte sobre su vida. Pero cuando tú estás con ella, wow. Cuando ella va a los institutos, la gente le pregunta, ¿tú eres aquella que está haciendo tratamiento contra el cáncer? Y ella dice, sí, porque no se nota. Tú tienes más alegría que nosotros. Tú tienes más ánimo que nosotros. Tú tienes más fuerza que nosotros. Tú no te quejas. ¿Quién te está ayudando? ¿Qué hay en ti? Esa es la pregunta que ya he escuchado varias veces. ¿Qué hay en la vida de esa persona? ¿Qué hay en tu vida para que tú seas y tú vivas la enfermedad como tú estás viviendo? Y ella habla, es Cristo en mí. Y cuando me preguntan, mira, ¿y esa compañera cómo está? Pues sigue igual, animada en el Señor, haciendo tratamiento, sirviendo a la iglesia. Y ellos preguntan, pero João, ¿cómo puede? Es Cristo en ella. No, si es Cristo en ella. ¿Ves cómo la muerte de Cristo en nosotros promete y trae vida en nosotros? Y desde nosotros eso genera vida para otros, testimonio de Cristo para otros, salvación de Cristo para otros. Como esto nos anima a llevar los vituperios de Cristo. Y por lo tanto quiero dejarte aquí un pequeño test, ¿vale? No quiero tratarte como adolescente, ¿vale? No estamos en una clase, pero si me permites, puedo dejarte aquí un test en casa. Me gusta leer la Biblia con una libreta para ir apuntando lo que el Señor habla a mi corazón. Intenta hacer lo mismo en casa. Coge una libreta de esas de €1 en el chino, ¿vale? Para que no te gastes mucho. Y dibuja
Tres colunas. En la primera columna escribe o describe qué tipo de debilidades estás experimentando hoy, en esta semana. ¿Qué tipo de debilidades? Escribe, apunta. En la otra columna, por favor, escribe: comparo mis sufrimientos con los de Cristo. Y compara. Compara tus debilidades con las debilidades de Cristo, que hemos mencionado aquí. Compara, ¿por qué? Porque puede que las debilidades en tu vida no vengan de Cristo, vengan de algún otro lugar. Compara. Y en tercer lugar, en la tercera columna, escribe una pregunta y contesta esta pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Morir en mi vida por el poder del Espíritu? ¿Qué debo hacer por el poder del Espíritu para que la vida de Cristo se manifieste en mí y cada vez más en mí? Esa es la vida cristiana. Es un test que te ayudará a entender a dónde estás y a dónde Cristo quiere llevarte. Porque, según Pablo, cuando el cristiano vive en su vida las debilidades de Cristo, eso significa que Cristo está haciendo algo grande, algo grande. Eso trae consuelo, eso trae alabanza a nuestro corazón. Quiero avanzar para la última parte del texto, rápidamente. Hemos visto que las debilidades son propias de la vida cristiana. Hemos visto que las debilidades son necesarias en la vida cristiana. Y Pablo termina este texto hablando de garantías. Y yo sé que estoy hablando para gente inteligente que me está preguntando: muy bien, ¿me estás invitando a abrazar los vituperios de Cristo? Y ahora la pregunta inteligente: ¿qué garantías tengo de que voy a ver frutos en mi vida si abrazo los vituperios de Cristo? Y Pablo, a partir de estos últimos versículos, nos da una respuesta contundente, la última respuesta contundente. Pablo nos contesta diciendo: esos frutos están garantizados. No tengas temor, no tengas miedo de abrazar los vituperios de Cristo, porque los frutos están garantizados. Y los frutos están garantizados por el poder de Cristo que vive en ti. Y Pablo cita el Salmo 116 diciendo: creí. ¿Creí en qué? Pablo estaba diciendo: creí que ese Dios que habita en mi corazón a través de la persona de Jesucristo también es el Espíritu de la resurrección que habita en mi corazón. En mi corazón no habita solamente el tesoro de Cristo. Ese tesoro de Cristo, cuando se manifiesta como Espíritu de la resurrección. Sí, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte es el mismo Espíritu que nos levanta cuando estamos llevando el vituperio de Cristo. Es el mismo Espíritu que nos da poder para morir para Cristo y para vivir para Cristo y para ser un testimonio en nombre de Cristo. Y por eso Pablo dice: creí. ¿Creí en qué? Verso 14. Y aquí terminamos. Sabiendo que el que resucitó a Jesucristo, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Sabes? En el paquete de la salvación no viene solamente esa dinámica en que el cristiano aprende a morir y aprende a vivir para Cristo. En el paquete de la salvación viene la tercera persona de la Trinidad, que habita en nuestro corazón, que habita en el corazón del creyente. Y viene también y se manifiesta también el poder de la resurrección de Cristo. ¿Por qué tantas y tantas veces tenemos miedo de abrazar los vituperios de Cristo? Porque pensamos que esos vituperios nos van a matar. Y Cristo está diciendo: no. Cuando tú abrazas la cruz de Cristo, las debilidades de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo actúa en tu corazón, levantándote
de esa casi muerte y recriando en tu corazón un hombre y una mujer que tiene más marcas, más características de la persona de Cristo. Así que, hermanos, no tengo mucho tiempo. No luches contra la muerte de Cristo en tu vida. Tienes que probarla. Tienes que seguir probándola hasta que Cristo venga y te lleve. ¡Wow! Gloria al Señor. Abraza los vituperios de Cristo. Cree y descansa en el poder de la resurrección. Porque si Cristo te lleva a la cruz, también te va a levantar de la cruz. Si Cristo te lleva a morir para ti mismo, también te levantará para ser un nuevo hombre y mujer en Cristo. Y ese es el camino de la santificación. Y por eso Pablo termina estos últimos versículos que son tan profundos. Y es casi un pecado no trabajarles, pero no tengo tiempo. Pablo termina los últimos versículos, del versículo 16 hasta el 18, hablando de ese nuevo hombre que renace de las cenizas. Ese nuevo hombre es un hombre que sigue su camino un poco paradójico. Mira, es un hombre que sufre, pero no desmaya. Es un hombre que dice el verso 8, que está atribulado en todo, mas não cai na angústia, que está em apuro, pero não cai no desespero, que é perseguido, pero não se siente desamparado, que está derribado, pero não está destruído. ¿Por quê? Porque o Espírito de la resurrección lo levanta y lo hace renacer y ser un nuevo hombre y nueva mujer. Si me permites citar las últimas 3 características que el Espíritu de la resurrección quiere generar en nuestro corazón, te lo agradezco. Porque son manifestaciones de la vida de Jesús a pesar del sufrimiento. Mira lo que Pablo dice, no desanimamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere levantar y recrear de la nada un nuevo hombre. Quiere fortalecer al hombre interior, quiere fortalecer al hombre y la mujer que aman a Cristo. En segundo lugar, Pablo va a decir la tribulación experimentada como leve y momentánea. ¿Por qué? Porque el cristiano se alegra tanto, a pesar de la tribulación, cuando ve frutos de Cristo en su vida. No sé cuál es tu experiencia, pero yo me alegro tanto cuando estoy pasando por tribulación y veo que soy un nuevo hombre. Y eso hace con que mires a la tribulación y digas, es leve, si comparado con los frutos de lo que Dios está generando en mi vida. Y por fin, el Espíritu de la resurrección te lleva a fijar tus ojos, a poner tu esperanza, no en las cosas que se ven, pero el Espíritu Santo hace con que tu corazón, mi corazón, anhele, mire y confíe en lo que es eterno. Tenemos razones hoy para alabar al Señor si estamos viviendo en nuestra vida las debilidades y el sufrimiento de Cristo. Por eso concluyo diciendo, queridos hermanos, una teología de la debilidad es la puerta que nos abre y nos empuja al camino de la santidad. Una teología de la debilidad nos lleva a alabar al Señor, a glorificar al Señor, porque la teología de la debilidad huele a victoria de Cristo en nosotros.